Bueno, de nuevo, muy buenas noches para todos. Gracias por estar acá, por unirse a este evento. Voy a contarles un poco de mí, a presentarme. Soy María Carolina Carmona, soy médica, me encuentro en Colombia, en el municipio de La Ceja, Antioquia. Soy graduada de la Universidad de Antioquia y diplomada en medicina integrativa de la misma universidad. Sin embargo, desde el inicio del pregrado de mi carrera también he estudiado medicinas tradicionales como la medicina tradicional de India, Ayurveda y la medicina tradicional china. Y fue a través de estas medicinas que empecé a conocer el uso de las plantas medicinales, el uso también de los aceites aromáticos y diferentes técnicas o terapias que usan estas medicinas para conservar la salud y también como terapias para diferentes enfermedades. Entonces, esto es un tema que desde hace mucho me apasiona y también me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque son herramientas que nos permiten tener unas prácticas de autocuidado y unas prácticas desde la prevención y promoción de la salud. Y esto me ha animado el día de hoy y desde hace varios años a compartir con la gente y la comunidad en general, también profesionales en el área de la salud, sobre estas terapias y estas medicinas, porque hay una gran herramienta, no solo desde lo terapéutico, sino también desde lo preventivo y en la promoción de la salud, que de hecho, pues, como les mencionaba, fue una de mis principales motivaciones para acercarme a estas medicinas, cómo cuidar nuestra salud, cómo potenciarla, cómo vivir en una mejor armonía con nuestro propio cuerpo, con la naturaleza. Me empecé a acercar en parte también a todas estas medicinas por como esa atracción tan fuerte y esa relación que desde muy pequeña fui generando con la naturaleza, con los entornos naturales, con el campo, con las plantas. Y esta, digámoslo así, cautivación me llevó a querer saber más cómo a partir de relacionarme o de relacionarnos mejor con la naturaleza, incluido con mi propio cuerpo, a entender mejor mi mente y cómo funciono como ser humano en con diferentes, digamos, eh, facetas, cómo puedo vivir en armonía, cómo puedo disfrutar de la existencia, cómo puedo relacionarme mejor también con la naturaleza, digamos, pues sacarle el máximo provecho a nuestras capacidades o mi potencialidad eh, física y mental. Entonces, de nuevo, todo esto me llevó hasta la aromaterapia en algún momento y descubrí que es una gran terapia que tiene también bastante historia desde lo ancestral, pero en la modernidad tiene bastante ciencia. Entonces, es algo que me cautivó mucho también como médica porque, como sabrán, desde la medicina moderna hay un enfoque muy científico al tema de la salud, un poco separado, ¿cierto? Vemos más la salud desde el punto biológico y hay una separación más fuerte entre lo que consideramos salud mental y salud física, lo cual cada día nos damos cuenta que está muy relacionado, muy unido. Y esta mirada médica me ha llevado también a querer entender desde lo científico cómo funcionan estas terapias, cómo funcionan la terapia con aceites esenciales. Y en la actualidad, entonces, contamos también con mucha información cada día creciente al respecto. Y también, digamos, eso es un poco de lo que quiero compartirles el día de hoy. Y por otro lado, tenemos todos estos conocimientos de las medicinas ancestrales, como la medicina ayurveda y medicinas ancestrales de diferentes partes del mundo, que nos enseñan mucho sobre el uso de las plantas aromáticas y medicinales. Y hay una gran experiencia y práctica que se ha desarrollado durante incluso milenios. Hay un gran conocimiento médico bajo otros sistemas diferentes al moderno que nos han enseñado cómo podemos preservar nuestra salud y curarnos también a través de las plantas, eh, y incluidas las plantas aromáticas. Y cuando hablamos de aromaterapia en la modernidad específicamente hablamos de los aceites esenciales, lo cual es un extracto, son extractos de plantas aromáticas y medicinales que se obtienen en su mayoría por destilación, por arrastre de vapor, y en la actualidad pues se han desarrollado también otros métodos. Entonces ese es un primer punto que debemos considerar muy importante cuando hablamos de aromaterapia.
Estamos hablando de una terapia que que nace del uso de plantas aromáticas y estos extractos son relativamente se han promocionado, se han, digamos, expandido su uso en la modernidad, pero se conocen desde hace varios siglos. Sin embargo, las plantas aromáticas como tal se conocen desde hace milenios, incluso algunas de ellas, y en la actualidad tenemos muchísimas plantas aromáticas que se podrían usar potencialmente como terapéuticas. Entonces, la aromaterapia en la modernidad es muy amplia y abarca tanto ese aspecto científico como ese aspecto, digamos, tradicional, entendiendo las medicinas tradicionales como también sistemas que tienen una forma de conocer, digamos, a la planta y con ciertos métodos, pero puede ser diferente pues al método científico convencional. Entonces, ese es un poco de mi historia y mi interés sobre la aromaterapia. Y por otro lado, también tuve la oportunidad de acercarme al área de salud mental desde las neurociencias. Concomitantemente a esta historia que les contaba en mi relación con las medicinas tradicionales, el tema de la mente para mí siempre ha sido fascinante y me encanta poder también entender desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de estas medicinas orientales y medicinas ancestrales de diferentes partes del mundo, cómo es que funciona la mente, cómo es la relación con nuestro cuerpo, cómo enferma y cómo puede sanar. Entonces, en todo ese proceso, pues me acerqué a las neurociencias del área de la investigación y, bueno, eso también me llevó a tener una inquietud, digamos, como un poco científica respecto también al tema de la aromaterapia. Eh, entonces, vamos a ver ambos aspectos de la aromaterapia en relación a la salud mental. Bueno, por otro lado, tenemos el tema de la salud mental, el cual es en la actualidad un, un gran campo de investigación médica y un gran campo de donde necesitamos pues trabajar mucho debido a las problemáticas que hay crecientes y a veces no son crecientes, digamos, no son nuevas, sino que vienen desde mucho tiempo atrás acompañándonos como sociedad, pero que cada vez se pueden identificar más y cada vez se pueden también entender mejor, pero nos damos cuenta también que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder o de disfrutar de una buena salud mental por muchísimas condiciones, ¿cierto? Hay demasiados factores que obviamente afectan la existencia humana y por ende pues la salud mental y pues termina convirtiéndose entonces en un problema de salud pública en la actualidad. Nuestros estilos de vida también y la forma en que como digamos socialmente nos movemos en la actualidad ha facilitado también que esto venga en aumento y se convierta pues en otra pandemia. Entonces, creo que hay un gran potencial, o creo, no estoy segura, sé que hay un gran potencial en todas estas medicinas para que esta área de salud mental sea entendida de una forma más integral y también podamos tener mejores herramientas para prevenir y tratar. Desde la prevención hay muchísimas cosas que podemos hacer que no son costosas, que son gratuitas, que por el contrario, muchas herramientas que nos otorgan mejor bienestar, sin ser, como les decía, algo es decir, son prácticas que están al alcance de nuestra mano y muchas veces necesitamos es conocerlas, de pronto recibir una guía, una orientación, digamos, saber que existe y poner en práctica, ¿cierto? Y creo que la aromaterapia es una de esas herramientas, es una de esas técnicas que muchas veces con pues, un relativo bajo costo permiten potencializar nuestra salud, prevenir y a la vez enlazarnos con otras técnicas, con otras rutinas, con otras formas de relacionarnos con el cuerpo que promueven esos estados de bienestar. Por el otro lado, para profesionales en el área de la salud o para personas que están interesadas en tener un tratamiento integral a su salud, tenemos en la aromaterapia también una terapia costo efectiva en el manejo médico de enfermedades como la ansiedad, la depresión, problemas del ánimo, incluso problemas del neurodesarrollo,
problemas que acompañan al adulto mayor que sufre, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, u otros temas de salud mental pues en diferentes etapas de la vida, como la mujer en la perimenopausia, la mujer en el posparto, la mujer en el embarazo. Entonces, este tema de aromaterapia y salud mental se aplica a muchas áreas eh, o muchos temas diferentes en salud mental en diferentes etapas de la vida y en diferentes poblaciones. Y además de eso, hay muchas técnicas, muchas formas de aplicarla que depende de digamos, la experticia de la persona que la pueda compartir o implementar y pues, digamos, de las otras técnicas que pueda manejar. Bueno, entonces por ese lado esta herramienta me parece pues muy completa, muy versátil, pero que igual requiere una formación básica o una instrucción básica, requiere una buena información y una adecuada guía, porque también hay mucha desinformación o hay veces hay mucha popularización de los aceites esenciales en ciertos entornos y no siempre toda esa información es correcta o no siempre es efectiva. Por otro lado, si nosotros queremos profundizar en la aromaterapia como una práctica profesional, nos damos cuenta que hay un gran camino y que podemos investigar este tema toda la vida y que podemos formarnos profesionalmente al respecto para pues ofrecer una práctica realmente o una terapia que realmente pueda tener un efecto y pueda, digamos, adaptarse o responder a las necesidades de las personas con las que trabajamos. ¿Sí? Entonces tenemos ambos escenarios, ¿cierto? La podemos usar tanto de una forma preventiva, digamos como una autoayuda, con la guía, con la orientación adecuada, y también podemos profundizar en ella de una forma profesional para eh, ofrecer nuestros servicios. En este momento no estoy compartiendo ninguna presentación, por acá nos preguntan. En un momento les compartiré mi pantalla para que veamos una parte de este tema. Bueno, ahora, cuando hablamos de cómo funcionan los aceites esenciales como una terapia, tenemos que tener en cuenta primero que son derivados de plantas medicinales y que debemos contar con un aceite que sea 100% puro o natural. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad porque hay muchos mercados, sobre todo donde se extrae gran cantidad de aceites, extractos de plantas o se trabaja con perfumería, donde se adulteran o se mezclan o incluso se hacen totalmente sintéticos con fines comerciales. Entonces, lo primero, cuando hablamos de aromaterapia, es que debemos asegurarnos de que estamos trabajando con extractos 100% naturales de plantas medicinales y no con mezclas o, o aceites adulterados. ¿Cómo podemos saber esto? Uno es tener la referencia adecuada, pues de una buena marca, de una buena empresa, o conocer de cerca quién lo produce, quién lo destila, o sea, la persona que siembra sus plantas, las procesa, digamos, las cosecha, las destila y las distribuye. O, digamos, conocer pues algunas de esas grandes marcas o marcas más conocidas y pues saber también lo que hay detrás de esa empresa, detrás de esa marca. Ahora, hay muchas, en los diferentes países, hay diferentes empresas que van haciendo con ese propósito de compartir o de ofrecer realmente aceites terapéuticos y también ese es uno de los propósitos de las, digamos, las actividades que vengo desarrollando y es compartir con ustedes donde esas fuentes. Entonces, generalmente siempre les recomiendo algunas marcas que conozco en mi país, en Colombia, y algunas marcas extranjeras, porque, bueno, en el extranjero se encuentran demasiadas marcas y lamentablemente muchas, creo que la mayoría, no son aptas para aromaterapia, aunque diga en la etiqueta que es para aromaterapia. Entonces, ese es el primer punto. Voy a compartirles como parte de esta clase esas recomendaciones, que es como una lista simple de estas que yo conozco acá en el país, que conozco en el extranjero. Y
Lo otro, bueno, es que ya a veces cuando tenemos productos sintéticos y nos hablen de aromaterapia, puede que, digamos, se use en otros entornos comerciales con otros propósitos, pero no podríamos estar hablando técnicamente de aromaterapia. Podríamos usar otro tipo de esencias en otros entornos con otros propósitos, pero si no estamos hablando de un extracto que sea 100% natural, no podríamos aplicar lo que les estoy compartiendo pues, en este momento sobre aromaterapia y lo que se conoce pues a nivel médico y a nivel, digámoslo, desde la fitoterapia. Bueno, ahora, cuando hablamos entonces de esos extractos, para quienes no conocen, generalmente vienen en envases pequeños y es un líquido muy volátil, tiene compuestos volátiles, es decir, compuestos que se evaporan fácilmente y por lo tanto son muy ligeros, se absorben muy rápido en la piel, pero la recomendación general es no ponerlos directamente en la piel. La recomendación es diluirlos en aceite vegetal si los vamos a poner en la piel. Listo. ¿Qué más puede, perdón, puedo decir, eh, ¿qué más? Otras características de estos aceites es que poseen muchos compuestos químicos. Cada aceite puede tener muchísimos componentes químicos y no es posible siempre saberlos todos. Una forma de saber la calidad del aceite con la que estamos trabajando es conocer el análisis químico que nos pueda facilitar la empresa sobre ese aceite en particular, es decir, cuáles son sus principales componentes. Generalmente nunca se puede conocer todos los componentes de un aceite esencial, entonces ya entenderán que químicamente es complejo y que cuando vamos a entender cómo funciona biológicamente en el cuerpo, tenemos esa, digamos, barrera en la metodología. Es decir, hay muchas moléculas ahí interactuando juntas con nuestro cuerpo, así que es muy difícil hasta el momento, casi imposible, conocer cómo es que toda esta sinergia, o toda esa mezcla de componentes actúan en nuestro organismo para producir los diferentes efectos. Desde la ciencia lo que se puede saber es cómo algunos de los componentes de los aceites esenciales, algunos de los cuales están en porcentajes muy altos en ciertos aceites, actúan en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestros órganos, o cómo reaccionamos fisiológicamente, o sea, qué cambios se presentan en nuestro cuerpo o a nivel mental cuando nos exponemos a un aceite esencial. Entonces, la investigación en este campo es más compleja, es más diversa, es diferente a como cuando se estudia solo un fármaco que solo tiene una molécula muy específica actuando en el cuerpo. Aquí tenemos varias moléculas y eso es desde el punto de vista médico y biológico. Ahora, desde un punto de vista más holístico, tenemos aquí en un aceite esencial la quinta esencia, el espíritu o una parte muy sutil de la planta. Es algo que podemos percibir fácilmente por el olfato, pero que sus moléculas pues son muy pequeñas, es decir, es como una parte muy energética, muy sutil de la planta que también interactúa con nuestro aspecto sutil. Y cuando ponemos nombre a nuestro aspecto sutil, podríamos decir que es nuestra parte mental, nuestra parte energética, nuestra parte emocional o incluso nuestra parte, pues, por supuesto, mental inconsciente. Y esto también se entiende así desde la ciencia. Desde la ciencia, un aceite esencial a través del olfato actúa rápidamente sobre nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro inconsciente, nuestro cerebro de memorias, nuestro cerebro autonómico también, o sea, nuestro sistema nervioso autónomo, actúa con nuestra parte, digámoslo, invisible o sutil de nuestro ser. Y desde un punto o un lenguaje de las medicinas ancestrales, pues actúa con nuestro cuerpo energético o actúa con nuestros campos más sutiles y genera allí entonces un efecto, un impacto que en su conjunto ayuda a restaurar nuestra salud. Esa es una visión para la aromaterapia y para diferentes técnicas o terapias ancestrales que trabajamos, pues que se trabajan con plantas. La planta
es una guía o una ayuda para nuestro propio ser en diferentes niveles, pueda restaurar su equilibrio o su dinamismo natural, pueda, digamos, poner en marcha de nuevo de una forma armónica sus diferentes energías y, digamos, por sí solo retornar o recobrar ese camino de salud y también, digámoslo, hacerlo más, hacerlo eh, más fuerte o, digamos, de cierta forma prevenir posibles dolencias futuras. Entonces, desde esa mirada, entendemos o nos acercamos a los aceites también como, digamos, guías o acompañamientos o acompañantes en el proceso de restablecer nuestra salud de una forma integral, de una forma, digamos, lo consciente o con la sabiduría de nuestro propio cuerpo. Entonces, yo me he acercado con estas dos miradas, me gusta compartirlo con ustedes desde estas dos miradas y que cada uno pues también tenga la posibilidad de experimentar la aromaterapia desde esas diferentes percepciones, de acuerdo pues también a la práctica o la forma en que lo quiera hacer cada uno. Entonces, les voy a proponer un pequeño ejercicio que lo puedan hacer en este momento, simplemente necesitan estar cómodos donde estén, idealmente como fuera de algunas distracciones, tratar de concentrarse en este momento y ponerse cómodos en la silla o sentarse en el suelo y concentrarnos unos minuticos en la respiración. Vamos a tomar aire y antes de pronto algunos de ustedes tienen la oportunidad de sentir alguna esencia, tener algún aceite esencial a la mano, pero antes de eso, quiero que solamente tengamos nuestra atención en la respiración y para que podamos percibir mejor la forma en cómo estamos respirando, los invito a poner una mano en el abdomen y otra en el pecho, cerrar los ojos y tomar conciencia de nuestra postura corporal y tomar el aire por la nariz profundo, intentando expandir el abdomen y luego exhalando, relajando el abdomen. Vamos a hacer esa pequeña práctica, simplemente atención en nuestra respiración, atención a los movimientos de nuestro cuerpo con la respiración. Vamos a hacerlo un momentico. Inhalamos, sentimos cómo se expande el abdomen, cómo se puede expandir también un poco el pecho. Exhalamos, vamos a relajar nuestro pecho, nuestro abdomen. Aprovechamos para agradecer por este día, aprovechamos para agradecer por el cuerpo en que habitamos, todo aquello que deseemos agradecer en este momento. Nos damos esa oportunidad. Vamos a intentar exhalar despacio, tomamos el aire, vamos a intentar hacer una respiración profunda y exhalar un poco más despacio o más lento. Tomamos el aire profundo y exhalamos despacio. Ahora, si tenemos la oportunidad de tener un aceite esencial, vamos a destapar la botellita o el rolón o un aceite que tengamos para aromaterapia, que estemos seguros que es adecuado. Lo vamos a acercar al rostro y sentimos el aroma con la inhalación y exhalamos.
Ahora, les voy a compartir una pequeña técnica que es relativamente sencilla. Vamos a necesitar un algodoncito y vamos a poner allí 2 goticas del aceite esencial con el que podamos trabajar. También podría ser un pañuelo, un pañuelo de algodón o una gasa. También podría ser directamente en la mano, o no directamente, sino con una gotica de aceite vegetal, preferiblemente. Yo tengo un poquito de aceite de almendras, puro neutro, una gotica de aceite de oliva, puede ser también de coco, de ajonjolí, cualquier aceite vegetal, pero que sea totalmente natural, lo puedo mezclar. O sea, tener una gotica de uno y el otro. Y ahí sí poner directamente en la mano, frotar y sentir. Es preferible, ¿sí? Ahora, aquí en el algodoncito yo lo tengo puro y lo que voy a hacer es ponerlo en medio de las 2 manos y voy a acercar las manos al rostro, voy a abrirlas un poco y voy a respirar profundo, exhalo y voy a cerrar las manos y exhalo por fuera. Exhalo despacio, pero que sea cómodo. Y de nuevo me acerco las manos al rostro, abro y respiro profundo, las cierro y exhalo, Ok. tratando como de mantener allí el aceite esencial que, digamos, más tiempo. Me abro las manos, tomo el aire, la cierro y exhalo por fuera. Al menos cada vez que lo hiciéramos, 3 minutos. Lo podemos hacer 2, 3 veces al día. Si lo fuéramos a hacer solo una vez al día, yo les recomendaría al menos sacar 15 minutos para hacer este ejercicio, sobre todo si ustedes quieren observar, digamos, diferentes efectos o los efectos, se los quieren observar mejor en su mente y en su cuerpo, ¿sí? Sacar ese espacio para desconectarnos un momento de algunas distracciones, en un lugar agradable, de pronto con una música, y sacar el algodón o sacar la mezcla del aceite esencial, ponerla en las manos y hacer este ejercicio. De nuevo, acercamos las manos al rostro. Yo trato de no tocarlo de pronto para evitar irritaciones en la piel o entonces, pero lo podemos poner cerca o de acuerdo a como ustedes se sientan cómodos. Hay personas muy sensibles y lo prefieren un poco más lejos, otras un poco más cerca. Entonces lo acercamos, inhalamos, cerramos las manos y exhalamos afuera. Simplemente eso. Como les decía, al menos 3 minutos con una práctica regular, o sea, todos los días, una práctica consciente, también con atención en nuestra respiración, atención a aquellas sensaciones corporales, atención a cómo nos estamos sintiendo en ese momento y atención a cómo nos vamos sintiendo durante el ejercicio. Esa práctica es una forma no solamente de experimentar la terapia, de experimentar sus efectos, de experimentar lo que puede producir el aroma o el aceite, sino también de conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, de conectar con nosotros mismos, que es una, digamos, de las búsquedas que tenemos cuando hablamos de salud mental, y es volver a encontrar toda esa coherencia entre nuestro cuerpo físico, nuestra mente, emociones y nuestras acciones, ¿cierto? Y por supuesto, si nos vemos desde una parte espiritual, también desde esa coherencia también con nuestra parte, digamos, más trascendental o espiritual. Cuando hablamos de salud mental desde esa perspectiva, es conectar con nuestras diferentes
facetas o esferas que nos permita, que esa coherencia nos permita esa conexión, llevar a cabo nuestros propósitos, nuestras misiones, nuestras acciones. Entonces, ese pequeño momento es una pequeña muestra de esa conexión, conectar con nuestro cuerpo, conectar con el momento presente, conectar con todo lo que está pasando también sutilmente. Y ese momento para sentir el aroma también va a ser una invitación para parar y observar, conocernos a través de la observación sin juzgar, conocernos a través de la observación compasiva pues con nosotros mismos, o sea, aprendernos a conocer en ese momento y aprender también a conocer el efecto, en este caso del aroma, eh, tratando de no juzgar, sino de contemplar, o sea, de observar pues eso que va sucediendo en el cuerpo. Y eso también nos permite primero llegar a estados de relajación, a estados más de conciencia plena y también a entender mejor los procesos por los que estamos pasando. Cuando hacemos una práctica regular de conciencia plena, por ejemplo, con un aroma, nos va a llevar a cultivar esa conciencia plena en otros momentos de la cotidianidad. Y cuando hablamos de salud mental, ese puede ser un tema, un punto muy importante porque nos va a ayudar a entender mejor cómo estamos funcionando, digamos, a conocernos mejor, a conocer también mejor, digamos, nuestra historia y a hallar esas raíces del dolor, del sufrimiento y a tejer, digamos, una nueva historia o a encaminarnos pues en el camino de recuperación o de sanación en el que estamos. Ahora, por supuesto, estas técnicas va de la mano con lo que puede hacer falta en salud mental, que se pueden ser muchas, digamos, otros aspectos diferentes. Obviamente, cuando ya hablamos que necesitamos una guía, un acompañamiento, muy seguramente vamos a necesitar de algún tipo de psicoterapia o de acompañamiento, o en algunos casos de acompañamiento espiritual, como les decía, depende también de nuestras creencias y prácticas. Y vamos a necesitar idealmente también un acompañamiento médico o un acompañamiento para dar soporte a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la aromaterapia, por eso, muchas veces la menciono como una terapia complementaria, porque va de la mano de aquellos otros terapias, de otras herramientas que tenemos para la restauración en salud mental. Me gusta acá mencionarles que somos, digamos que pensarnos como las tres esferas, física, mental y emocional y espiritual, y todas esas esferas o todas esas patas de esa mesa, ese triángulo, sostienen lo que es salud mental. No podemos hablar de salud mental sin considerar nuestro aspecto físico y también nuestro aspecto espiritual, o nuestro aspecto trascendental o filosófico, dependiendo cómo lo vivamos. Entonces, una pequeña práctica, de nuevo como esta, es orientarnos a ese propósito, a llevarnos, a tomar más conciencia de cómo esos diferentes aspectos influyen en nuestra salud mental y cómo desde la aromaterapia también podemos influir en esos diferentes aspectos, la parte física, la parte mental y emocional, para restablecer nuestra salud. En ese momento, ¿qué puede pasar inmediatamente? Una de las recomendaciones principales es que nos acerquemos con agrado. Entonces, que elijamos un aceite que nos agrada, que nos ayude a sentir placer, lo cual está positivo cuando sentimos un aroma, rápidamente el aroma enciende nuestro sistema emocional, nuestro sistema límbico de recuerdos, instintivamente se dan sensaciones de agrado o desagrado. Entonces, lo primero sería recomendarles trabajar con un aroma, una planta que les lleve a una sensación o de relajación, una sensación placentera. En algunos momentos podemos trabajar con aromas que no generen esas reacciones, pero igual también pueden tener un efecto. Pero si no nos estamos acercando, digamos, son nuestros primeros acercamientos, les recomiendo mucho trabajar con un aroma que les genere también esa sensación de satisfacción, de diferentes sensaciones pues de bienestar.
hacerlo pues de forma regular y siempre también les recomiendo tener paciencia, practicarlo regularmente, o sea, ojalá todos los días, durante 3 semanas. Puede perfectamente haber una terapia con aromaterapia que dure 3 meses, 6 meses o incluso más, pero cuando son terapias más largas, de 3 meses, generalmente hay un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento profesional que nos va a ir guiando acerca de cómo debemos usar la terapia. Listo. Entonces, permítame, comparto un momento mi pantalla para que miremos algunos aspectos puntuales de la terapia en torno a la salud. Esta es una definición que me gusta compartir porque tiene esa mirada holística. Eh, dice este autor, que es investigador, docente, dice, aunque actúan a través del olfato, las esencias profundizan más que los sentidos. Actúan en la mente, aclarándola, haciéndola menos pesada. Aunque las esencias no nos pueden liberar el alma, mediante su iluminación de la mente, pueden ayudar a que la luz del alma traduzca al exterior. Aquí hay un concepto pues del ser humano como un ser humano integral con una parte espiritual y en su parte espiritual, digamos, más sutil, en muchas tradiciones se considera como, digamos, el alma, nuestro aspecto más espiritual, como la fuente de salud, la fuente de felicidad también plena o de plenitud. Y a medida que podemos conectar con esa parte espiritual en la que está en armonía, podemos experimentar esa armonía en nuestro nivel mental y físico. Entonces, desde este punto de vista, el aroma pues, nos ayuda a entrar en esa conexión, entrar en esa sí, conexión o mayor capacidad de poder conectar con esa nuestra parte espiritual, nuestra parte en armonía. Como les hablaba, hay una perspectiva bioquímica bastante amplia de los efectos de los aceites sobre el sistema nervioso. Otra parte energética o vitalista en la cual consideramos al aceite esencial como un portador de diferentes energías que interactúan con nuestras energías también vitales, digamos, o que tienen su propia inteligencia, que interactúan con nuestro organismo que también tiene diferentes inteligencias y ayudan a que pues, funcionen de una forma más armónica. Aquí cuando hablamos de vitalismo, hablamos, por ejemplo, de los elementos, agua, tierra, fuego, aire, y cómo también las plantas y el aceite, digamos, estimula o ayuda a restaurar esos diferentes elementos. Desde la física también tenemos un entendimiento de los aceites esenciales, es decir, los aceites tienen una vibración, tienen cierto comportamiento vibracional, cierto comportamiento a nivel atómico, que influye también en la forma en que vibran nuestros átomos. Ahora, desde la parte bioquímica les hablaba de un efecto del sistema nervioso, y ese efecto en el sistema nervioso se da por varios mecanismos. Uno es, por ejemplo, cuando hacemos este ejercicio de respiración, sentir el aroma y concentrarnos en la respiración, y también lo mezclamos de pronto con algunas técnicas de respiración, facilitamos el funcionamiento o regulación del sistema nervioso autónomo, un sistema que regula nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, regula también el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, de todo nuestro cuerpo. Autónomo quiere decir que todo el tiempo está trabajando, no necesita, digamos, órdenes, eso es lo que nos mantiene vivos y ese sistema es muy vulnerable a todo lo que pasa alrededor. Así que nuestros pensamientos, nuestras emociones, la forma también el estado de salud física influye en cómo funciona ese sistema nervioso autónomo. Y cuando logramos, perdón, cuando estamos en un estado de estrés, por ejemplo, o sea, cuando hay estrés en la cotidianidad, bien sea mental, emocional, ese sistema autónomo está, digámoslo, reactivo, hiperactivo, está en un modo de amenaza, está en un modo como de protección e hipervigilancia, lo cual desencadena en la actualidad como promueve en la actualidad
muchas dolencias mentales, estrés, después encadenar la ansiedad, problemas del ánimo, problemas físicos, crónicos. Entonces, la regulación del sistema nervioso autónomo es una de las claves para prevenir y dar manejo al estrés y también dar manejo a enfermedades asociadas al estrés, las cuales son muchísimas. Tenemos ya mi beneficio de no pienso que hacer bioquímica que toca. Listo. Ahora, y hay otras acciones particulares, por ejemplo, en el funcionamiento de los neurotransmisores en nuestro cerebro, es decir, puede modular esas señales bioquímicas que se dan en nuestro sistema nervioso y que permiten el funcionamiento de cierta u otra forma. Entonces, por ejemplo, puede regular la producción o como la activación de o la disponibilidad o pueden simular también como la acción de diferentes neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, como los cannabinoides en nuestro cuerpo, es decir, se comporta con algunas de las moléculas de los aceites esenciales como químicos que mandan diferentes mensajes a nuestro cuerpo. Entonces, por eso dice efectos cuasi farmacológicos, como si fueran fármacos como similares a los que se usan pues en psiquiatría. Y puede tener otros efectos que en su conjunto favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso. Este pequeño gráfico pues está en inglés, pero es un resumen de lo que les acabo de comentar. Cuando tenemos un aceite esencial y nos exponemos a su aroma, no solamente vamos a tener un estímulo olfativo que estimula nuestra parte emocional, nuestro sistema límbico, sino que de allí, bueno, primero que todo, esa conexión o ese sistema emocional que está en relación estrecha con nuestro sistema olfativo, tiene conexión con otras áreas del cerebro encargadas de otras funciones como el pensamiento, el sistema motor, es decir, con otras funciones que están por fuera de ese sistema emocional y que son, entre comillas, más desarrolladas. Entonces, por eso puede terminar influyendo en nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, o en nuestra capacidad cognitiva, como memorias. Entonces, con esa acción sobre el sistema límbico tenemos diferentes efectos posibles. Pero por otro lado, también tenemos una entrada a nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo, a través de la inhalación y transporte de moléculas. O sea, esas pequeñas moléculas que tienen los aceites esenciales pueden ingresar a nuestro cuerpo mediante nuestro árbol respiratorio y también viajar a través de nuestro sistema sanguíneo y generar diferentes efectos en diferentes células o tejidos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, tenemos, digamos, dos entradas, dos mecanismos grandes cuando hablamos del ingreso, vía olfativa y de hecho es la vía más potente para muchas situaciones en salud mental. Tenemos otras vías en aromaterapia como el sistema digestivo, pero es menos potente para el sistema nervioso y se usa en ciertos casos de forma médica. O sea, se pueden tomar como un medicamento, pero necesita pues una prescripción adecuada y solo en ciertos casos. La vía más potente de nuevo es inhalatoria y ahí afectamos o pues tenemos un efecto sobre el olfato y el sistema respiratorio. Entonces lo que acá dice son efectos pues biológicos, como les decía, regulación de neurotransmisores como la serotonina, regulación de moléculas o que tienen un efecto sobre el crecimiento o desarrollo de las neuronas, regulación sobre el sistema hormonal, por ejemplo, pueden potencialmente disminuir el cortisol, que es una de las hormonas que se aumenta cuando tenemos una respuesta ante el estrés, pero cuando esa respuesta ante el estrés es anómala o es exagerada o es que causa pues malestar, estos niveles de cortisol generan dificultades a nivel mental y problemas a niveles físicos. Entonces, regular esa hormona en el cuerpo puede ser muy importante para evitar esos efectos deleterios del estrés. Y otros efectos posibles puede ser la regulación de la inflamación en el cuerpo, o sea, su relación con el sistema inmune y también la disminución del estrés oxidativo, lo cual es un proceso normal en el cuerpo que ocurre diariamente, pero que en algunos casos puede estar
aumentado. Y ese proceso genera deterioro de las células y de los tejidos, causa envejecimiento, causa deterioro del funcionamiento del sistema inmune, del sistema nervioso, y cuando hay un equilibrio entonces entre lo que genera ese estrés oxidativo y lo que no, entonces podemos revertir el posibles daños que genera el estrés oxidativo. Entonces, algunas moléculas de los aceites esenciales disminuyen o cortan ese efecto. Bueno, y ya finalizando, quiero aclarar algunos puntos, bueno, sobre la aromaterapia en general. De nuevo, que es diversa, tenemos diferentes técnicas, hay diferentes escuelas también. Por ejemplo, hay una aromaterapia más médica científica, donde se profundiza más en estos aspectos que acabamos de ver. Hay una terapia también más holística y relacionada a las medicinas ancestrales, como les mencionaba, y donde hay una consideración pues de como ese aspecto sutil y energético también de la planta. Es una terapia muchas veces que es más efectiva cuando se de forma personalizada. No hay un solo aceite para todas las ansiedades ni todas las depresiones, sino que cada persona, dependiendo de su historia, le puede convenir más un aceite u otro o una mezcla de aceites. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de aceites para la ansiedad, para el ánimo, tenemos muchas opciones y también, digamos, no hay opciones o fórmulas únicas. Hay muchos aceites que pueden servir porque tienen esas propiedades, pero cada persona puede que le sirva diferentes, que no le sirvan los mismos. De nuevo, cuando nos estamos acercando y de pronto no tenemos esa prescripción profesional o no tenemos pues la oportunidad como de entrar en una consulta personalizada, podemos acercarnos a aquellos aromas que sentimos afinidad, que nos gusta, que nos hace sentir un bienestar, incluso sin saber o entender bien sus propiedades. Es una terapia 100% natural y aunque sea natural, tiene riesgos y en su forma de, pues, cuando la estamos aplicando, y por eso es adecuado educarnos al respecto para saber cómo aplicarla correctamente. Es extensa, es decir, se puede profundizar mucho a nivel profesional al respecto y es importante formarse pues en lo básico para evitar esos efectos no deseados. Hace parte de la medicina complementaria, es decir, hace parte de tratamientos médicos convencionales. Es decir, cuando, por ejemplo, hablamos específicamente de salud mental, puede ir de la mano en un tratamiento psiquiátrico, de la mano de un tratamiento psicoterapéutico, puede ir de la mano también de un tratamiento alternativo. Y cuando hablamos de salud mental hay que tener algo, algo muy importante en cuenta y es que también se necesita un trabajo físico, desde la alimentación, desde hábitos que mejoren la calidad de vida, hábitos en el sueño, actividad física, esos son pilares en salud mental que hay que trabajar de la mano de un profesional y sigamos en aspectos médicos, a lo físico, entre comillas, pero que tienen un gran impacto sobre la salud mental. Entonces también la aromaterapia es un complemento a esos cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida que hay que hacer para que la salud mental sea restaurada y pueda ser mantenida también en el tiempo. Obviamente con sus altos y bajos, ¿cierto? Es imposible siempre estar bien, pero la idea es regular esos bajones que pueden haber tan grandes en algunos casos. Bueno, bueno, puede ser una herramienta también profesional. Ahora, acá les dejo algunos ejemplos de diferentes aceites que tienen diferentes propiedades que estimulan o que tienen una relación pues con el sistema nervioso, con nuestra parte mental y emocional. Cuando vemos los aceites esenciales, cuando nos acercamos a un aceite, debemos investigar sus propiedades, su nombre científico, debemos investigar sus precauciones, su forma de uso, cómo los podemos usar. Entonces, no importa que no tengamos mucho, o sea, cualquier aceite que ustedes puedan utilizar en una práctica nos puede ayudar en muchas situaciones. Entonces, la invitación es a consultar esas propiedades del aceite que a ustedes les gusta, que ustedes manejan, y entender que nos puede servir con muchos momentos y que tienen muchas propiedades. Aquí yo les dejo ejemplos de algunas propiedades
de diferentes aceites en salud mental. Por ejemplo, vigorizantes y energizantes son aceites que nos pueden ayudar en situaciones donde hay poco ánimo, hay fatiga, hay estrés. Y acá les menciono algunos, pero hay muchos otros. Y cada una de estas plantas que menciono acá, romero, menta, limoncillo, clasificadas como aceites vigorizantes, tienen a su vez otras propiedades que nos pueden ayudar en otras situaciones. Por ejemplo, el romero también es conocido por su propiedad, su, digamos, efecto sobre la memoria a corto plazo. Puede mejorar nuestra memoria a corto plazo, entonces, además de ayudarnos a sentir probablemente pues seremos con mejor energía, puede mejorar nuestra capacidad cognitiva en tareas de memoria. Y así pues con cada planta tiene diferentes propiedades, tanto desde lo que se ha estudiado, digamos, en el aspecto médico y biológico, y también como lo que se ha estudiado desde el aspecto más, más holístico. Es decir, a veces estas propiedades son descritas a partir de la experiencia que han tenido muchos profesionales o muchos terapeutas y muchas personas pues que han practicado aromaterapia. Entonces, estas propiedades muchas veces pueden ser subjetivas y pueden ser, digamos, propiedades tradicionales. Pero muchas de estas propiedades también se han investigado, digamos, y se conocen también en relación a los efectos biológicos que se han observado o a los efectos clínicos. Listo. Estas que menciono acá en particular son, digamos, propiedades muy tradicionales de diferentes plantas. Me pregunta Chile si se pueden mezclar diferentes plantas, dos, tres, hasta muchas más, pero si estamos empezando, les recomiendo mezclarlas dos o tres, de acuerdo a alguna recomendación específica o de acuerdo a alguna, o sea, como alguna fórmula ya recomendada o alguna pues como directriz. Cuando también estudiamos cada planta, muchas veces nos encontramos con cuál mezcla bien. Por ejemplo, la bergamota, que puede mezclar bien con otros cítricos, como el limón, puede mezclar bien con otras plantas como el romero, puede mezclar bien con aromas florales como la lavanda. Entonces, podemos encontrar de cada aceite diferentes recomendaciones para la mezcla, o sea que hay muchas mezclas potenciales. ¿Sí? Y entonces es bueno también formarnos para conocer más, pues, cómo las podemos mezclar. Hay una propiedad muy interesante. Restaurativo quiere decir que nos ayuda a salir de situaciones donde hay fatiga crónica o, como o un desgaste emocional o psíquico que ha debilitado a la persona en diferentes aspectos, bien sea físicamente, emocionalmente, psíquicamente. Y esto puede pasar pues, en muchas situaciones crónicas. Y acá hay varios aceites conocidos también por otras propiedades. Está, por ejemplo, el eucalipto, que es muy usado, se obtiene relativamente fácil, porque las hojas de eucalipto tienen bastante aceite esencial. Y hay otros aceites como el geranio, la salvia, que también tienen esa propiedad. Reguladores hace por lo general referencia a aceites que ayudan a balancearnos emocionalmente cuando hay cambios en el ánimo abruptos o cambios muy frecuentes, cambios que incomodan, por ejemplo, durante el ciclo menstrual o en momentos de duelos o transiciones, o digamos por ya condiciones psíquicas de la persona que lo han llevado a la, digamos, inestabilidad emocional. Entonces, obviamente, ya si vamos a entrar en el aspecto terapéutico, primero habría que hacer un buen diagnóstico de la situación, ¿cierto? Muchas veces, de nuevo, no tenemos el diagnóstico, no sabemos qué es lo que nos pasa, pero nos podríamos acercar a la aromaterapia no, de una forma intuitiva. ¿Sí? A través del olfato, guiarnos por nuestro olfato con aquel aroma que más sentimos afinidad. Me gustaría saber que me cuenten aquí en el chat con qué aromas han trabajado, qué aromas tienen ahí, que conocen o que usan. Acá Alisa nos pregunta si se pueden directamente en la piel. Por lo general, o sea, yo preferiblemente les recomiendo que no los apliquen directamente en la piel. ¿Sí?
preferiblemente. O sea, cuando profundizamos y nos vamos especializando, nos damos cuenta que de pronto algunos tienen menos riesgos, pero hay unos que tienen grandes riesgos. Por ejemplo, nunca se debe aplicar directamente clavo o canela porque son muy abrasivos con la piel, o sea, la ponen roja, pueden generar quemaduras incluso. Entonces, por eso mi recomendación general es no ponerlos directamente en la piel, sino mezclarlos con aceite vegetal. Y en algunos casos incluso debemos hacer esa mezcla con una proporción adecuada porque puede seguir siendo irritante. Es decir, por ejemplo, la canela y el clavo deben mezclarse en proporciones muy bajas, al 1% o incluso menos, para que ese riesgo de irritación se disminuya bastante. Entonces, por eso, como en términos generales, no recomiendo ponerlos directamente, sino mezclarlos con el aceite vegetal o tener esa mezcla lista, digamos, ya preparada por alguien para aplicarlo en la piel. Para, para empezar con la práctica, bueno, les voy a compartir alguna de esas bibliografías. eh, Pueden explorar para profundizar y, y puedan de pronto acercarse. Hay un libro que es de Robert Tisserand, el autor que les recomendé, pero hoy que está agotado en estos días, que se llama El arte de la aromaterapia, pero hay otros autores que también pues, nos hacen unas muy buenas introducciones para entender también este tema de fármaco profesional y les voy a compartir esa bibliografía del WhatsApp. Alguien fabrica jabones que contienen aceite de naranja, le sube el ánimo y sienten alegres después del baño. Entonces, la naranja es uno de esos aceites que se considera antidepresivo también. Ahora, cuando yo les hablo de aromaterapia como técnica, de una forma técnica médica, lo mejor va a ser usar el aceite directamente, inhalándolo del algodón o haciendo un masaje. Sin embargo, como nos dice Yaren, los aceites pueden estar en cremas, pueden estar en jabones, pero obviamente va a estar en una proporción diferente. Entonces, evidentemente, un aroma genera rápidamente impactos a niveles emocionales, pero cuando ya hablamos de la terapia, si lo queremos, digamos, implementar como terapia, como tal, la mejor forma de exposición va a ser más directamente y que permita, digamos, más tiempo entrar en esa absorción a través del olfato y las vías respiratorias. Entonces, digamos, por eso no hay como no hay prescripción de aromaterapia a través del jabón, a través de las velas, pero no porque no se haga tan bien, o sea, no también, o sea, obviamente también se usan los aceites esenciales de esa forma, pero la forma más efectiva en la que los podemos usar es inhalándolos directamente por cierto tiempo. Pero definitivamente, o sea, cuando los usamos en otras cosas como los jabones, en ciertos champús, podemos aprovechar otras propiedades que tienen sobre la piel, antibacteriales, o sea, se pueden usar también por otras razones, aparte pues de sobre su influencia en lo psíquico. Entonces, y obviamente también digamos, dan un plus sobre el cuidado personal eh, que que no tienen pues los productos convencionales. En el proceso de duelo, el pino es un ejemplo, también está el geranio, pueden ser una opción. Sin embargo, a veces no sabemos digamos, cuál es el efecto que está generando un aceite esencial, digamos, cuáles son las propiedades que nos están sirviendo más en un momento, pero la persona puede sentir mucha afinidad por un aroma específico, así que, de nuevo, si la persona no tiene ni geranio ni pino, pero tiene aceite de naranja, por ejemplo, y ese aceite de naranja les ayuda a sentir mejor, les recomiendo trabajar con ese. Si hay una situación emocional muy profunda de malestar, a veces recomiendo tenerlos mezcladitos, o sea, por ejemplo, mezclar la naranja con otro aroma que tenga afinidad para que sea un poco más compleja la mezcla y no sea un aroma específico, porque a veces hacemos recuerdos muy potentes vinculados a un aroma y luego va a ser difícil desprendernos de ese recuerdo. Sí, obviamente eso también puede
pasar, o sea, que ya luego dejemos de hacer esa asociación, pero un tip, cuando hay un momento muy angustiante, un momento como de duelo, un momento emocionalmente que nos puede afectar muy, muy profundo, les puedo recomendar trabajar con algunas mezclas, que bien sea una mezcla que ya venga, digamos, preparada, una mezcla específica, o una mezcla que hagan en casa, para tener, digamos, no una planta específica asociada a ese recuerdo, porque muy probablemente ese mismo aroma lo va a sentir en otros momentos, ¿sí? Y la puede llevar, digamos, a ese recuerdo, sobre todo inicialmente cuando todavía se está depurando, se está asimilando, lo cual puede tardar meses o incluso más tiempo. Bueno, no, por acá no me han comentado cuáles otros aceites. Del naranja en general, junto con los cítricos, son muy usados en salud mental. No solamente son ansiolíticos, sino que también mejoran el ánimo. Y, digámoslo, desde la herbolaria, los cítricos son aromas que nos conectan bastante con nuestra parte creativa y nuestra parte expansiva, nuestra parte generosa, nuestra parte, digamos, más de fuego también y de dulzura. A veces se ayudará cuando entendemos la planta o el origen del aceite, con las características que tiene la planta, lo que simboliza, lo que otorga el medio ambiente, entendemos también cómo puede actuar sobre nuestro cuerpo, nuestra psique. Entonces la naranja que simboliza eso, dulzura, generosidad, abundancia, que tiene esos colores amarillos, los cítricos en general, evocan emociones cálidas y también tranquilizantes. En general son como grandes reguladores también del sistema nervioso, nos ayudan a de pronto sentir con más enfoque, pero a la vez pueden ayudarnos a relajar en momentos de nerviosismo, inquietud. Entonces son de los grandes grupos, pues muy, muy usados en salud mental. Lo que pasa es que obviamente pues tenemos como muchos otros grupos que también tienen muchas otras propiedades. Entonces, quienes tengan cítricos, pues, aprovechenlos, exploren bastante esas cualidades. Y el de eucalipto y menta en estados gripales funcionan muy bien y se asocian mucho a la parte mental, pueden ayudarnos a sentir con más enfoque durante el día o le puede ayudar a las personas que están muy inquietas a nivel mental a sentirse también con más enfoque, con menos carga, más descongestionadas, más libres de tensión, porque son aromas que nos ayudan a conectar o a recortar nuestra conexión con el aire, con la energía vital. Entonces, esos aromas descongestionantes, frescos, de hierbas, es una oportunidad para conectar con nuestra respiración, con la energía vital, para hacer una pausa, darnos un respiro, tomar nuevas fuerzas. Entonces, pueden ser muy adecuados para el día y hay que tener precaución con esos aromas cuando niños pequeños, sobre todo menores de 2 años, o niños que tengan enfermedades respiratorias, porque pueden ser muy estimulantes de las vías respiratorias, pueden ser contraproducentes. En niños hiperactivos nos pueden ayudar la aromaterapia, también muchas veces se hace de forma personalizada, o sea, el niño escoge o nos orienta a cuál aroma le puede servir más. Tenemos que aprender a ser muy observadores en el caso de los niños, porque pues, su reacción puede ser, eh, digamos, no la pueden describir muy bien en algunos casos, pero podemos observar a través de cómo se comportan, ¿cierto? Otra cosa que puede pasar con los niños, bueno, es que mm, se pueden trabajar con ellos en diluciones, o sea, como en aceiticos vegetales que podamos aplicar en los pies, en pequeños masajes. Esta combinación con el tacto puede ser muy poderosa para trabajar con ellos. Y de nuevo, ellos también pueden elegir intuitivamente los aromas que más les favorezcan. Hay aromas en generales que se pueden recomendar en niños hiperactivos, se los voy a copiar por acá, como el vetiver, la lavanda y la manzanilla, puede ser mezclado los tres o puede ser trabajados de forma individual si a los niños les gusta o les atrae. Y se puede poner en el difusor media hora al día, se puede también aplicar en masajes para ellos en la espalda, en los brazos, en los pies. Hay diferentes formas de trabajar con ellos
y puede ser una gran ayuda también. Bueno, gracias Shirley por la pregunta. Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo hoy, pero espero que podamos seguir compartiendo, espero poder seguir haciendo encuentros como estos. Van a estar en YouTube, en el canal, les voy a compartir la grabación de este encuentro. También tendremos otras actividades donde espero que podamos compartir. Quienes estén interesados en aprender sobre aromaterapia, aplicarla mejor para sus casos personales o profesionales en el área de la salud. Tendremos estos espacios, los estoy teniendo ahora pues de forma recurrente. Vamos a tener el 21 de octubre un taller para profundizar en este tema específico de la salud mental, donde vamos a ver diferentes plantas, vamos a ver diferentes técnicas, vamos a ver también desde un punto de de vista de la medicina integrativa, el tema, diferentes temas en relación a la salud mental. Vamos a ver el tema del manejo del estrés, de la ansiedad, problemas del ánimo y problemas del sueño junto con aromaterapia y medicina integrativa. Entonces, quienes les llame la atención, también bienvenidos a este espacio. Y aprovechando que estamos en contacto, que quedo atento a sus inquietudes, podrán contactar pues por estos días, con gusto estar contestando algunas de sus preguntas. ¿Listo? Pues, no duden en contactar. Les compartiré la información y memorias de este encuentro aquí allí al grupo y también la información de las próximas actividades. Bueno, gracias por su existencia, por su tiempo, que tengan una feliz noche, que descansen. Espero que nos veamos luego. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao Rosa, Yaren, Shirley, Carol. Gracias Luisa, Jimena. Hasta pronto.